Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula La fotografía. Transcurría ya el anochecer cuando Sofía se colaba en el viejo cementerio de su pueblo. El silencio era total, roto de vez en cuando por un grillo solitario. Logró evitar las miradas de los vigilantes, temerosos que no querían ni ver hacia el interior del antiguo panteón. Supersticiones ridículas, pensó Sofía, deslizándose con destreza entre las lápidas y las esculturas de ángeles y demás. Colgada de su cuello llevaba su cámara fotográfica digital, la cual cuidaba con mimo. Había ahorrado durante meses para conseguirla. Desde niña había estado fascinada y enamorada por la fotografía. Era un arte inigualable para ella. El poder plasmar un sentimiento, una sensación o un recuerdo para siempre en una imagen le parecía sencillamente majestuoso. La noche se prestaba perfecta para una sesión de fotos espeluznante. El cielo estaba despejado y una enorme luna llena iluminaba el mundo con su luz fría y tenebrosa. Un leve viento soplaba para contrarrestar un poco el calor que a esa hora se sentía. Sofía caminó segura entre las tumbas como si se tratara del pasillo de su casa. Levantó su cámara una y otra vez, capturando imágenes espectaculares. La sensación que lograba captar con su lente era definitivamente escalofriante. La luz de la luna le ayudaba a proyectar esa imagen misteriosa, casi como si no perteneciera a este mundo. La noche siguió avanzando, con su calma habitual, dando paso poco a poco a la madrugada. La temperatura bajó de pronto, hasta dejar en un recuerdo confuso el calor de unas horas atrás. Sofía empezaba a cansarse de aquel lugar. Las lejanas risas de los vigilantes a la entrada del panteón habían desaparecido, por lo que ella intuyó que ya se habían ido. Sofía también pensó en marcharse, a descansar un poco antes de tener que regresar a la universidad al día siguiente. No era algo que la emocionara, pero debía hacerlo. Así al menos mantendría contentos a sus padres. El sonido del grillo que la acompañaba antes se esfumó por completo. El único ruido que podía escuchar era el débil rumor del viento contra las lápidas. La chica siguió caminando, casi por inercia. La había atacado cierto nerviosismo en aquel lugar. El sentirse sola, tan desamparada en medio de ese sitio, no la tranquilizaba. Pero algo, una pequeña voz dentro de su cabeza, le decía que continuara, que esa noche tomaría la mejor fotografía de un cementerio. La lente captaba, una tras otra, imágenes siniestras, sombras enrevesadas, sazonadas con un ambiente muy frío y pesado. Sofía siguió caminando, casi ajena a todo a su alrededor, como si su cuerpo ya no fuera conducido por ella, sino que parecía que algo o alguien había tomado posesión de su ser y la dirigía lentamente hacia su destino, como si toda su vida no fuera más que una sucesión de eventos cuidadosamente planeados para llegar a este momento en específico, y no pudiera ser arruinado por nada ni por nadie. Sofía miraba las fotos, cada vez más horrorizada, sin poder creer las cosas que sus ojos veían, y sin poder detener a sus manos, que seguían apretando una y otra vez el obturador de la cámara, empecinadas en conseguir la fotografía. El final del cementerio la sorprendió al toparse de frente con el muro exterior. Sofía se exaltó súbitamente, como si acabara de retomar el dominio de sí misma. Miró de arriba abajo el desgastado y manchado muro, abandonado durante décadas enteras. Pero lo que más llamó su atención fue algo escalofriante. Al lado del muro, junto a una estatua de ángel gigante, un enorme hueco excavado, justo como para bajar un ataúd. Sofía empezó a llorar histéricamente. Era bastante obvio que ningún ser humano había estado en esa parte del cementerio en años, como también era muy obvio que ese hueco estaba recién excavado, de apenas un par de horas. Sus manos temblaban sin control, y un espasmo invadió todo su cuerpo. De pronto, alguien que no era ella, o quizás sí pero no lo controlaba, levantó la cámara y apuntó contra el hueco. Las lágrimas caían amargamente por su rostro, y el temblor de sus manos le impedían presionar el botón. El botón finalmente se presionó, y durante un brevísimo instante, lo que duró el flash de la cámara, sus ojos pudieron ver, yaciendo en el fondo del hueco, una persona sin vida, en descomposición. El muerto, en ese instante, abrió los ojos y la miró, para luego dedicarle una sonrisa terrible, llena de maldad y odio. Sofía gritó, aterrada, y lanzó la cámara lejos. Corrió en la dirección opuesta, buscando escapar de allí a como diera lugar.
Sentía como un millar de manos fantasmagóricas surgían de entre las tumbas, queriendo atraparla, quién sabe si llevarla a su mundo, el mundo de los muertos. No podía ver nada por las lágrimas de terror que inundaban sus ojos, pero sabía que estaban allí, sentía sus presencias nítidas, sólidas y terroríficas. Cuando cayó desplomada al suelo, su último recuerdo antes de perder la conciencia fue la sonrisa de ese fallecido, y su mirada fría y sin vida que se quedó tatuada en su mente y no la abandonó ni en el más profundo de sus sueños. Cuando despertó nuevamente estaba en su habitación. Estaba oscuro afuera y caía una leve lluvia que enfriaba la madrugada. Sofía tomó un sorbo del vaso de agua que mantenía en su mesa de noche e intentó tranquilizarse, sin mucho éxito. Todavía parecía una vil pesadilla y trató de convencerse de aquello. A los pocos minutos, el sueño la envolvió nuevamente con su manto. La mañana siguiente se levantó como cualquier otra mañana. Se preparó para ir a la universidad, desayunó y salió rumbo al campus con su mochila al hombro. Pero a diferencia de cualquier otro día, aquella mañana tenía algo diferente, como una sensación amarga en el pecho que no la dejaba tranquila. Un mal presentimiento, pero trató de no darle importancia al asunto. Llegó a su clase de fotografía un poco tarde y saludó rápidamente a sus compañeros antes de sentarse en su sitio. Sacó sus apuntes y su cámara fotográfica, donde tenía las tomas que el profesor les había pedido de tarea, pero en la tarjeta de memoria no vio las fotografías que buscaba. Lo que vio fueron una serie de fotografías borrosas, tomadas por un fotógrafo aficionado, quizás, pero en un lugar que reconoció al instante, el cementerio del pueblo. Avanzó una tras otra y reconoció cada sitio que había recorrido en el sueño. Su corazón latía a toda prisa y respiraba con dificultad. De repente, su mundo se había convertido en un torbellino siniestro, donde sus compañeros y profesores no existían, y el silencio era su único acompañante en ese descenso al infierno. Foto tras foto, sentía que más se acercaba a su fin, y lo peor es que sabía a dónde la llevaría aquella secuencia demencial. Llegó finalmente a la última fotografía. La imagen estaba completamente negra, salvo por 3 manchas blancas. Las 2 primeras, los ojos que la miraban desde la muerte, y la tercera, la sonrisa de aquel que sabe que ganó la partida mucho antes de empezar, y que ya era hora de reclamar su premio. Un simple grito se escuchó en el campo.